provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estamos? Encantado de estar, como siempre, con vosotros. Gabriel, tema ufológico hoy, ¿te parece? Claro que sí. Pues está claro, estamos hablando con un psicólogo clínico y con un teólogo y la pregunta para mí es evidente. ¿Es compatible la creencia en Dios con la creencia de vida no terrestre, Gabriel? Yo creo, por supuesto, a pesar de los manejos de algunos fundamentalistas, que la respuesta es y debe ser sí. Me explico. Vamos a ver, es evidente que por el desarrollo de los acontecimientos internacionales, que no voy a volver sobre ello porque todos los estamos viendo, ¿no? Que cada vez estamos más cerca de convertir el tema OVNI y por añadidura el tema de posibles visitas extraterrestres, ¿no? En un campo de estudio serio y legítimo a nivel científico, tecnológico, político, informativo, cultural, lo que quieras, ¿no? Cada vez estamos tecnológicamente más cerca de responder de forma definitiva a la cuestión de si estamos solos en el universo o si hay otras civilizaciones en él, aunque debo dejar claro que para muchos de nosotros está muy claro desde hace tiempo que no estamos solos y que hemos sido y que somos visitados por los que yo suelo llamar nuestros hermanos del infinito, sin ecos contactistas, simplemente les llamo así porque todos somos creación de un mismo Padre celestial y entonces no tiene ningún problema. Entonces, a menudo, al respecto de esto, se oye decir que si algún día se confirma que hay otras especies inteligentes en el cosmos o se produce el famoso contacto con ellas, las religiones se verán pues gravemente golpeadas, desmentidas, desautorizadas. Yo no creo que haya razón para decir que así sea. Puede que en los sectores más fundamentalistas e incultos de una religión así sea, pero en los sectores teológicos normales no tiene por qué ser así. Por ejemplo, en el hinduismo se admite sin problemas que hay múltiples, lo que ellos llaman locas, o de ahí vienen palabras nuestras, o sea que el sánscrito es hijo del indoeuropeo, que a su vez es padre del latín, que a su vez es padre del castellano. Pues de esa palabra hindú loca viene localizar, localización, localidad, etcétera, ¿no? O sea, palabras que conocemos. Entonces, eso significa allí planetas, o es una de las interpretaciones. Puede ser planos, planetas. Bueno, hay planetas como el nuestro que están habitados por otros seres inteligentes, o sea que con el hinduismo no habría problema. En el Islam, Alá, el clemente, el misericordioso, ha creado multitud de mundos, no solo la Tierra, tal como explica el Sagrado Corán, o sea que a mí, por ejemplo, tal como me explicaba un maestro hebreo, bastante experto en Cábala, el judaísmo piensa que muchos de esos fenómenos y seres extraños que la gente ve, que la gente observa, proceden de otros mundos que Yahvé ha creado y de los que hablan algunos textos cabalísticos, o sea, que son religiones que están preparadas, a mi juicio, para el contacto, o al menos que tienen herramientas para prepararse a partir de ahí. ¿Y qué pasa con el cristianismo? Pues, repito, dejando aparte algunos sectores protestantes fundamentalistas, de estos evangélicos, pentecostales, adventistas, que acostumbran a atribuir al demonio todo lo que no entienden, o lo que no aparece literalmente en la escritura y que consecuentemente consideran que no hay extraterrestres sino solo demonios, dejando aparte a esta gente, digo, no veo yo tampoco obstáculos. En la Iglesia Católica también hay buenas perspectivas. Por ejemplo, la tradición de la Iglesia no se opone a la existencia de vida en otros mundos. Fíjate, ya en 1277 el arzobispo de París, Monseñor Etienne Tempier, condenó la proposición 34 de Tomás de Aquino, que conforme a la tradición aristotélica o basado en Aristóteles, sostenía que la primera causa, o sea, Dios, no podría haber creado otros mundos como el nuestro. Eso fue desautorizado en ese momento. Tenemos más adelante, en el siglo XV, el famoso sabio y místico cardenal Nicolás de Cusa, que
que dijo no estamos autorizados a excluir que en otra estrella existan seres que sean completamente diferentes a nosotros. Y así ha seguido, ya más cerca de nuestra época, el famoso jesuita astrónomo, el director del Observatorio Vaticano, Angelo Secchi. Él dijo, es absurdo afirmar que los mundos que nos rodean son mundos grandes y deshabitados y que el significado del universo reside solo en nuestro pequeño planeta habitado. Tenemos también el caso del famoso predicador dominico Jacques-Marie Louis Monsabre, que él se refirió al principio filosófico de natura non facit saltus, o sea, la naturaleza no hace saltos, cuando afirmó que existen otros seres inteligentes además de los hombres y los ángeles. O sea, había unos seres materiales también como nosotros, pero que inteligentes también, pero que no eran ángeles, en otros mundos. Luego el famoso experto en milagros, el jesuita inglés Herbert Turson, cualquiera sabe sobre su recorrido en el tema de la investigación científica de los milagros y todo su crítica a muchos de ellos, a la falta de documentación y tal. Él escribió, ¿quién puede afirmar que no hay otros seres inteligentes, además de ángeles, demonios y hombres en el universo? No pretendo confirmar la posibilidad que indiqué en mi pregunta como un hecho, pero pregunto, ¿quién puede estar seguro de ello? O sea, se deja abierto. Luego tenemos otro famoso predicador, el salesiano don Andrea Beltrami, que fue declarado venerable por Roma, que llegó a ser, él publicó 16 folletos que él los escribió, y hay uno que es inédito, en el que él hace oración por los habitantes de otros planetas, o sea, que lo da por hecho. Y tenemos también al gran capuchino estigmatizado y canonizado Pío de Pietrelcina, que ya es San Pío de Pietrelcina. Voy a leerte brevemente un diálogo documentado y publicado oficialmente por la Orden Capuchina, a la que él pertenecía, que dice así, pregunta, Padre, algunos afirman que también hay criaturas de Dios en otros planetas. Y él dice, ¿crees que no existen y que la omnipotencia de Dios se limita a este pequeño planeta Tierra? ¿Y qué más? ¿Crees que no hay otros seres que amen al Señor? Y él pregunta, su entrevistador le dice, Padre, creo que la Tierra no es nada comparada con otros planetas y estrellas. Y él le responde, exactamente, sí. Y nosotros, los terrestres, tampoco somos nada. El Señor ciertamente no limitó su gloria a esta pequeña Tierra. En otros planetas existen otros seres que no pecaron ni cayeron como nosotros. En este sentido, durante la visita del canonizado Papa Juan Pablo II a la parroquia de San Inocenzo, Papa de San Guido Vescovo, eso está en el norte de Roma, eso ocurrió el 28 de noviembre del año 99, un niño le preguntó al pontífice, le dijo, Santo Padre, ¿hay extraterrestres? Y Juan Pablo II le respondió, recuerda siempre, son hijos de Dios como nosotros. O sea, el jesuita, por ejemplo, Domenico Grasso, teólogo de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, de los jesuitas, donde yo estudié también, dicho sea de paso, dijo, ¿por qué toda la perfección que Dios dio tan ricamente al universo debe estar oculta y no debe declarar su gloria? ¿Quién escribe un libro y está seguro de que nunca se leerá? ¿Quién pinta un cuadro y luego lo esconde y nadie puede verlo? Como diciendo, tiene que haber muchos observadores inteligentes en el universo capaces de contemplar la magnificencia de la creación de Dios. Y luego el teólogo alemán Joseph Pohle escribió, la hipótesis de la pluralidad de mundos habitados es totalmente favorable a la gloria del Señor. Dios crea para su gloria y cualquier gloria no es posible sin seres inteligentes capaces de conocer la creación del Señor. A eso es lo que se refería el padre Grasso anteriormente, ¿no? Parece ser el propósito del universo que los cuerpos celestes estén habitados por seres que reflejan la gloria de Dios en la belleza de sus cuerpos y mundos, como lo hace el hombre de manera limitada en nuestro mundo. O sea que no hay incompatibilidad. Contestando a tu pregunta, no hay incompatibilidad ninguna. ¿Qué opinas, Gabriel, de esos pasajes de la Biblia que dicen algunos que en realidad son experiencias ufológicas? Bueno, que es muy aventurado, sobre todo interpretar ciertos pasajes
no solo de las escrituras, sino también de cualquier fuente antigua, documental, arqueológica, interpretarlo de acuerdo con nuestra mentalidad ufológica de la era espacial actual, porque en ese caso prescindimos de su contexto histórico real, que debe tener lógicamente prioridad sobre otras interpretaciones. Por ejemplo, yo estoy realizando un catálogo del fenómeno OVNI actualmente. Bueno, llevo ya bastantes años trabajando en ese catálogo, ya está bastante crecido, y cuando recojo fuentes antiguas, o sea, me refiero a anteriores al siglo XX fundamentalmente, ¿no?, de otras culturas, por ejemplo, de la antigua China, la antigua Roma, etcétera, etcétera, siempre trato de cuidar que no sean textos de carácter simbólico, mítico, religioso, espiritual, místico, etcétera, sino sean crónicas de carácter histórico meramente descriptivas, que no entra en interpretaciones espirituales ni nada de esto, para así sortear este problema. Un problema que realmente existe, que es el que te digo de que estos fenómenos muchas veces constituyen un test proyectivo en el que nosotros proyectamos, como que usamos los psicólogos, los test proyectivos, ¿no? En esos test, por ejemplo, el más famoso de todos, aunque no es el único, es el de las manchas del test de Rorschach. Ahí cada uno ve lo que le sale de dentro. Una persona que está obsesionada, por ejemplo, con un determinado tema, verá en esas manchas de tinta cuestiones relativas a ese tema. Entonces es muy peliagudo hacer esas proyecciones, puesto que, por ejemplo, la visión de Ezequiel o el carro de Elías o tantos otros momentos, la ascensión del Señor Jesús, tantos otros motivos que algunos han interpretado ufológicamente, tienen en cambio una interpretación mucho más propia del género del texto que se está tratando, mucho más propia de la época que nuestra interpretación a 2000 o 3000 años vista, digamos, preñada de la mentalidad espacial, ufológica, tecnológica. O sea, si eso, por ejemplo, fueran unas crónicas normales y se limitaran a describir ese fenómeno sin atribuciones místicas, pues puede ser que sí, que mostrara fenómenos de este tipo. Pero cuando se trata de textos de carácter religioso, te viene un cabalista, por ejemplo, y te explica todo lo de la rueda de Ezequiel, como yo soy testigo, te explica todo lo de la rueda de Ezequiel desde un punto de vista simbólico de la gloria de Dios y de intentar el esfuerzo del hombre de intentar representar lo irrepresentable, que es en el fondo el alma del arte, ¿no? El intentar representar lo que no se puede representar, el alma de las cosas, el significado de las cosas, y como Dios no se puede representar, se usan una serie de símbolos. Entonces, claro, en ese caso yo no creo que sea así. Un caso muy ilustrativo de cómo nos puede jugar una mala pasada nuestra mentalidad técnica, tecnológica, es el caso de la Torre de Babel. Porque muchas veces se atribuye a la Torre de Babel una frase, o se relaciona con la Torre de Babel una frase que dice que es aquella que sube girando o dando giros hacia el cielo. Entonces, claro, un seguidor, por ejemplo, de Cesárea Sitchin o cualquiera de estos, o de Tsukaulos o de cualquiera de estos señores de ahora, pues dice, está clarísimo, era un objeto espacial, si no, ¿cómo va a subir una torre girando hacia los cielos? Pero claro, cuando estudias la época te das cuenta que los Sigurd eran torres para subir durante el culto, subir al cielo, es decir, para estar un poco más cerca de los dioses. Y eso de que sube dando vueltas, girando hacia el cielo, se refiere a la escalera que tenía adosada y que subía en forma de espiral, de forma serpentina de espiral, subía hacia la cúspide de la torre. O sea, nada que... Otro ejemplo muy famoso, el hombre, ¿cómo se llama? Atal, que se decía que estaba sentado en la cabina de mandos de una nave espacial y todo esto y tal, y hoy en día sabemos que lo que nosotros veíamos como motores, cohetes, etcétera, no era más que el dios del inframundo, o el árbol, lo que veíamos como la estructura de la nave, no era más que
el árbol de la vida cruciforme, de todas estas cosas, no sé cuánto, todo tenía un simbolismo. Y claro, cuando ya lo ves y lo ves con ese simbolismo, te pasa como cuando logras ver una ilusión óptica. Por ejemplo, te dicen, ¿esto es un escalón que sube o es una cenefa del techo? Y una vez que lo ves como un escalón, ya te cuesta mucho dejar de verlo así, porque la mente ha tomado una opción. Entonces, para mí todas estas cosas muchas veces son, salvo, ya te digo, crónicas históricas muy asépticas, son ejemplos de lo que nosotros llamamos test proyectivos, donde mucha gente ahora de la nueva era quiere ver lo que quiere ver. ¿Y qué piensas también entonces de los que afirman que muchas o algunas de las apariciones marianas también son producto de esa ufología? Mira, yo he hecho un buen estudio de las apariciones marianas y de las evidencias materiales de milagros y apariciones. Uno de mis libros que es sobre la bienaventurada Virgen María, que trata esos temas, solamente las pruebas concretas de las apariciones marianas. Y ahí hago un estudio profundo, ahí hago un análisis de miles de supuestas apariciones y llego a la conclusión de que es un fenómeno básicamente psicosocial, salvo unos pocos casos que sí pueden representar contactos con otras realidades que pueden no tener nada que ver con Dios, que pueden ser de carácter preternatural, digamos fuerzas oscuras o fuerzas engañosas. Algunos pocos casos que pueden tener una raíz ufológica. Yo creo que el caso de Fátima es el más evidente, aunque no solo. Hay algunos casos menores que también. Y un puñado de casos que caben apenas en una o como mucho dos manos, y no sé si me paso de cuenta, que son verdaderos contactos con María, con la bienaventurada Virgen María, con la Madre de Jesús. Esos casos sí son auténticos y no tengo ninguna duda. El ejemplo más emblemático para mí sería Lourdes, aunque también está el caso de la Virgen de Guadalupe en México, está también el caso de la Madonna delle Lacrime de Siracusa, o el caso de Civitavecchia, o el caso de Zeitún, famoso en Egipto. Son casos que he analizado minuciosamente y tienen que tener un origen no solo sobrenatural, sino genuinamente mariano, no relacionable para nada con el fenómeno ovni, pero que sí que hay casos, como el caso de Fátima, que pudieron ser en parte, el caso de Fátima en parte es una mala interpretación de una experiencia ufológica y en parte está completado, arreglado, intoxicado, con añadidos posteriores por intereses eclesiásticos mucho después de las verdaderas apariciones del año 17, del año 1917. Entonces, el caso Fátima es complejo, pero creo que tenemos suficiente evidencia para entender que se trató de un fenómeno más relacionado con un intento de contacto, no sé si malinterpretado por los seres humanos en un tono religioso o directamente se quiso hacer pasar por un fenómeno religioso como lenguaje adecuado para entenderse con esas personas primitivas que éramos los seres humanos en 1917, en el campo me refiero. No lo sé. Yo creo más bien que lo primero, que fue una mala interpretación humana nuestra. Y con el tiempo, dado el poder que adquirió el tema de Fátima, sobre todo en Portugal, pues primero contra los gobiernos liberales masónicos de la época, y segundo para apoyar la dictadura fascista de Salazar, pues fueron utilizadas las apariciones de Fátima como propaganda de la derecha, del mundo reaccionario, mundo ultraconservador, etcétera, ¿no? Todo eso son factores, como ves, que se mezclan ahí y es complicado. Gabriel, si Dios es el creador del universo, también es factible pensar que haya podido crear vida más allá del planeta Tierra. Hombre, claro que sí, eso es lo que yo te comento.
Para nosotros negar la posibilidad de existencia de vida en otros mundos, incluyendo la vida inteligente, no solamente se opone a la magnitud del universo, sino también a la grandeza de Dios. Al respecto de eso, de los que niegan la existencia de vida en otros mundos, incluso desde la fe, pues cabe decirles aquello de, no es solo que el universo es demasiado grande, es que imaginas a Dios demasiado pequeño. Es decir, no solo es el tamaño del universo y su magnificencia lo que induce al creyente a considerar la posibilidad de vida extraterrestre, es la naturaleza lógica, o sea, necesaria y revelada a través de la revelación del Creador, ¿vale? Parece bastante inconsistente con el carácter revelado de Dios pensar que solamente ha creado un mundo habitado a la luz de la diversidad y de la creatividad que vemos desplegadas en la creación y de la adecuación que vemos en el universo. Mira, en nuestra obra Buscando a Dios entre las estrellas, que también la recomiendo, presentamos evidencias abundantes, independientes, convergentes en distintos parámetros a todos los niveles, o sea, origen y formación del universo, la estructuración, la composición, la duración, la finalidad, la calibración, o sea, lo que se llama ajuste fino, etcétera, que demuestran que el universo, que el cosmos, contra toda probabilidad y sin explicación alternativa posible, está diseñado para la aparición y el desarrollo de la vida y de la conciencia. En ese libro yo argumento que esta verdadera conspiración cósmica, porque no se le puede llamar de otra manera, no puede haber sucedido al azar ni por las solas propiedades de la materia, sino que se basa en el diseño, en la armonía, en la geometría, las matemáticas, la información, dicho de otra forma, la inteligencia. Lo que me conduce en esa obra a estimar que este hecho, o sea, esa presencia de esa información, de esa matemática, es obra y efecto de una mente suprema. De hecho, una de mis predicciones adicionales dentro de esa visión del universo, en esa obra que llamo Buscando a Dios entre las estrellas, era que el universo debería contener una gran cantidad de observadores, es decir, de seres conscientes por doquier, y no solo unos pocos en un solo lugar, que seríamos nosotros aquí en la Tierra. Es decir, para aclararnos, en esa obra predecimos, y yo arriesgo esa predicción, que existe vida y conciencia extraterrestres de tal manera que si este hecho se verificase como correcto, la evidencia en favor de la inteligencia suprema de Dios se vería, digamos, adicionalmente apoyada y confirmada desde el punto de vista cosmológico. Fíjate que en otra serie de libros míos, que esa serie se titula Dios y la vida, sobre todo en dos libros importantes que se llama El misterio del origen de la vida y el programa La nueva evolución de las especies, ahí hemos presentado evidencias rotundas de que ni la vida ni su evolución son productos ciegos del azar químico combinado con el paso del tiempo, la necesidad ambiental, el ensayo-error, bla, 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 todo lo que dicen, sino que responden a conceptos de naturaleza mental, intencional, como he dicho antes, como información, programa, diseño, finalidad. Por esta razón, de nuevo, la existencia de abundante vida extraterrestre, sobre todo si hallamos también seres inteligentes y autoconscientes, apoyaría la hipótesis de la existencia de Dios, porque supondría una potente evidencia adicional, esta vez ya no desde el punto de vista cosmológico como antes hemos dicho, sino desde el punto de vista biológico, de que la vida no es azar en su origen, porque tenemos la misma increíble y abrumadora suerte por azar repetida en todas partes, tendríamos, ni su evolución, porque no vamos a tener las mismas estructuras en todos lados, y al final como culmen siempre la inteligencia, la conciencia. Eso, en otras palabras, para aclararnos, este hallazgo significaría un golpe mortal para el materialismo darwinista, que está basado en el azar, que es el que provee de materia prima a la selección natural, ¿no? Porque demostraría la existencia de un plan cósmico que aparece independientemente por doquier y sigue una serie de líneas finalistas, programadas, que conducen a la vida y a la conciencia. Dicho en otra forma,
es evidente que si no hubiese vida ni conciencia en otros planetas, si estuviéramos solos en el universo, eso se amoldaría más a la hipótesis materialista que a la hipótesis de Dios, porque señalaría que la vida, su evolución y la conciencia o la mente son producto de un azar enormemente improbable, encadenado, irrepetible, no necesario, sino que depende de muchos factores casuales. Entonces, claro, lógico que se haya dado solamente en la Tierra, ya es un milagro que se haya dado en la Tierra, mucho menos se va a dar por ahí fuera, o sea. En cambio, supongamos que el universo es un hervidero de vida, ¿vale? Y que existen en él otros seres conscientes. En ese caso, la vida y su evolución hacia la inteligencia no serían hechos casuales, sino que responderían a unas leyes, digamos, supramateriales, no a las propiedades intrínsecas de la materia, porque en esos libros, sobre todo el Misterio del Origen de la Vida, demuestro que la vida no es una ley necesaria, sino que se basa en información compleja y especificada, irreductible a lo material. Ojo, no es una cosa que tenga que ocurrir porque sí. Entonces, estas leyes supramateriales convierten lo que en la materia dejada, digamos, a sí misma, lo extremadamente improbable, que sería el azar, y lo innecesario, que sería el otro factor, la necesidad, se conviertan en real en muchísimos lugares del cosmos, doblegando a la materia en determinadas circunstancias para crear o para sintetizar un orden más complejo y estructurado, que sería ese despliegue de la información y la realización de lo improbable, es decir, hacia la vida y la conciencia. Es decir, esas leyes o programas desde distintos puntos se han organizado en ciertas direcciones que conducen de forma paralela, es decir, de forma independiente en distintos planetas, hacia la inteligencia, la independencia frente al tema del estímulo-respuesta y la conciencia. Es evidentemente cierto que este escenario resultaría inasumible para el materialismo ateo. Es decir, la pluralidad de formas de vida en el cosmos apoyaría la existencia de Dios, porque en un universo diseñado para la vida y la conciencia, estas tienen que abundar. Esa es mi predicción. No es aceptable que todo el cosmos sea un inmenso desperdicio para que solo exista vida en un planeta de tantos, ¿no? Si Dios es infinito y omnipresente, los efectos de su amor creativo no pueden limitarse a un insignificante lugar del cosmos, nuestro planeta, sino que han de estar presentes en el modo de ver en todo el universo. Si el universo entero es obra de Dios, si está diseñado, como he dicho antes, favorablemente para la vida y para la conciencia, y si tiene por doquier todos los elementos y las condiciones en favor de la vida, pues yo creo que es muy improbable que la voluntad divina de crear la vida se limitase solo a la Tierra. Eso sería una inversión de recursos masiva y absurda para un fruto tan pequeño. O sea que Dios está nosotros los creyentes pensamos que Dios está en todas partes, así que en todas partes infunde vida y mente. Si Dios no pudo crear la vida y orientarla hacia la inteligencia más que aquí en la Tierra, es que no es omnipotente. Si pudo pero no quiso, es que su voluntad no es eterna, infinitamente buena, porque no proyectó dar a algún otro de tantos mundos como hay esos dones de la vida y de la mente que quiso dar en el nuestro. O sea, yo lo veo así, al menos. Gabriel, si damos por hecho que Dios creó el universo, la vida en la Tierra y, por supuesto, la vida también fuera del planeta Tierra, ¿esa vida tiene que ser afín a la nuestra o no necesariamente? Bueno, no necesariamente desde el punto de vista biológico, pero desde el punto de vista de los seres que podrían fabricar una tecnología para visitarnos, capaz de visitarnos, sí que debería haber una cierta homología, porque no puede haber seres que fabriquen tecnología con pezuñas o con garras retráctiles o con... Tiene que tener algo parecido a dedos o algún tipo de tentáculos articulados o algo que le permita. No vas a encontrar unos seres que tengan el cerebro en los pies, por ejemplo, porque es un sitio muy vulnerable, y aparte no los vas a encontrar que tengan los órganos de los sentidos, por ejemplo, los ojos en las rodillas. Siempre lo tendrán en un punto alto y tendrán los sentidos cerca del cerebro, que debe estar protegido por algún tipo de protección, de caja protectora, en una posición alta, como digo, del cuerpo. Entonces, por lo que los científicos llaman convergencia adaptativa,
lo más probable es que estos seres tengan un aspecto con todas las variaciones caracteriológicas que tú quieras ponerle, pero tengan un aspecto básicamente antropomorfo. O sea, lo que ¿qué quiero decir con eso? Pues cabeza, tronco y 4 extremidades. ¿Por qué no 3? Porque 3 se ha comprobado, resulta inútil para la marcha, inadecuado para la marcha. Una es un poco comprometido y aparte nosotros somos seres con simetría bilateral, que es la más eficaz en el universo, porque incorpora las 3 dimensiones del movimiento, etcétera. Así que ya te digo, últimamente piensan algunos científicos que si encontráramos seres inteligentes tecnológicos serían semejantes a nosotros. Que no digo, por ejemplo, que no existan formas de vida inimaginablemente distintas de las que hay aquí, porque la naturaleza, o mejor dicho, la mente del creador es tremendamente creativa. Entonces, las variedades que puede generar son asombrosas, y las adaptaciones, los sentidos, las capacidades para adaptarse a los ambientes, es que es tremendo. Pero claro, no te digo que no pueda existir, por ejemplo, un planeta de estos oceánicos donde haya unos seres, digámoslo así, si me permites, tipo delfín, que sean grandes filósofos, grandes poetas, grandes lingüistas, pero claro, no desarrollen tecnología porque no es posible utilizar los metales y el fuego dentro del agua. Entonces, esos seres podrán ser seres con conciencia, con inteligencia, pero difícilmente crearán una tecnología, por lo menos hasta donde mi mente alcanza a imaginar, capaz de visitarnos. En cambio, los que nos visitan, los que nos pudieran visitar potencialmente, sí tendrían más probabilidades de parecerse a nosotros. Y si te fijas, la ufología es muy poco diversa, o sea, en cuanto a los humanoides o a los seres que se observan. Se cree que aproximadamente un 93%, según estadísticas estadounidenses, el 93% de los ocupantes ovni, de los humanoides observados, tienen un aspecto humanoide, o sea, antropomorfo. Solo queda un 7% para seres que no tienen nada que ver con nosotros en su aspecto. Formas de cubos, formas de cilindros, formas de... son seres absolutamente extraños, no antropomorfos, en una pequeña, y no sabemos si alguno de esos serán seres robóticos programados para trabajar aquí en este ambiente por seres que a lo mejor sí se parecen a nosotros, no lo sabemos tampoco. O sea que ahí en ese caso la ufología y la ciencia coinciden, tienen una visión semejante. Gabriel, la Casa de la Sabiduría. La Casa de la Sabiduría, bueno, pues ahí le esperan a nuestros amables oyentes un montón de libros muy interesantes donde se tocan temas de filosofía profunda, de espiritualidad, de la física cuántica, de la cosmología, de la vida extraterrestre, del origen de la vida, la evolución de la vida, el origen real del hombre, el misterio de nuestra alma, de nuestro cerebro. 5 tomos diferentes de parapsicología que van desde la percepción extrasensorial hasta la pregunta de si son reales los espíritus. 3 tomos sobre la investigación científica y las pruebas físicas de los milagros. Como he dicho, 4 tomos sobre la espiritualidad, 3, una trilogía sobre Jesús de Nazaret para conocerlo muy bien, una historia del cristianismo bastante crítica, por cierto, 5 obras donde explica en qué mundo estamos, quiénes son los amos del mundo, cómo tergiversan la historia, cómo nos roban y nos engañan, cómo nos mienten y cómo nos conducen al desastre unas determinadas élites poderosas y cómo tienen contacto con las fuerzas oscuras en el fondo de ellos. Por ejemplo, ese libro que trata ese tema se llama Descenso a los infiernos, los que manejan el poder y su amo, e incluso un proyecto que se llama Ideas y propuestas para un mundo nuevo, en que, bueno, más allá de describir problemas, que eso los conocemos un poco todos, presento unas soluciones posibles. Muchas gracias por todo, Gabriel, y un fortísimo abrazo. Encantado, otro para vosotros.
profundo.